tardes, felices de tenerlos y tenerlas acá junto al equipo de formación del programa en la enseñanza media del PASE de la Universidad Alberto Hurtado. En esta ocasión, en este ciclo de talleres para docente 2021, que tiene nombre Herramientas y propuestas de implementación didáctica para el contexto de educación a distancia 2021, este taller tratará sobre recursos de evaluación, específicamente pautas, rúbricas, listas de cotejo para contexto de educación a distancia. Esperamos que sea un gran aporte para su práctica pedagógica. Sabemos que la educación ha vivido un cambio y fundamentalmente en el ámbito de la evaluación, ¿cierto? Ha habido un cambio de paradigma en donde el tema de la transparencia en relación a los criterios a evaluar ha tomado mucha fuerza y de tal manera que hoy esperamos contribuir para una mejora y poder avanzar en ese ámbito. En esta ocasión, Catherine, mis dos Catherine, Martínez y Catherine Álvarez, van a dictar el curso y bueno, los dejo a todos con mis dos educadoras, ¿cierto? Como decía Ale, les damos la bienvenida a este taller, a estos ciclos de talleres. Es súper importante para nosotros que puedan ir siempre respondiendo las encuestas de satisfacción porque nos van dando una retroalimentación de las cosas que vamos hablando y ver cómo las podemos ir mejorando. ¿Se escucha bien? Sí, porque había alguien ahí parece que decía que... Se escucha muy bien. Ah, ya. Genial. Entonces pasemos a la otra lámina. Ya, este es el taller número 4, entonces, es nuestro taller sobre recursos de evaluación, rúbricas, listas de cotejo y escalas de apreciación, todo desde un enfoque digital, considerando ahí la pandemia y el momento en el que estamos, aunque sabemos que hoy día el anuncio del ministro, varias comunas van a pasar a fase 2 y eso va a significar seguramente que van a estar ustedes con esta modalidad híbrida en algunos casos, hay un poco aún más caótico de lo que ya está. ¿Ya? ¿Podemos seguir entonces con la otra? Para comenzar, queremos preguntarles a ustedes esta siguiente reflexión. ¿Qué diferencias consideran ustedes que hay entre evaluar y calificar? Alejandra nos hablaba al principio de estos cambios que han ido surgiendo y cómo hemos ido mutando y transformando nuestros paradigmas, cómo hemos ido cambiando de metodología, las reformas que han ido surgiendo. Y vamos a contestar esto de estas diferencias entonces entre evaluar y calificar. Para eso los vamos a invitar a un Jamboard a poder contestar esta pregunta. Y el link yo se los voy a copiar aquí al tiro. Está aquí en el chat. ¿Ya? Entonces ustedes ahí pueden entrar al Jamboard y comenzar a contestar. ¿Se acuerdan que las otras veces lo hemos hecho así? Hemos trabajado en Jamboard, entonces ustedes entran al link, aquí está la pregunta, hay varios ya que ya ingresaron. Dice, ¿qué diferencias hay entre evaluar y calificar? Ustedes tienen las notitas ahí que pueden utilizar, esas notas adhesivas, o también podría ser a través de la escritura directa, ¿ya? Hay algunos que están intrusiando ya, muy bien. Pueden entrar entonces al link e ir anotando qué diferencias consideran ustedes entre evaluar y calificar. Aquí alguien pone, evaluar puede ser formativa y calificar tiene que ver con poner notas. Ya, súper bien, ahí como que estamos hablando de que no es lo mismo, entonces no todo lo que lleva nota necesariamente es lo evaluado. Estamos haciendo una diferencia de la evaluación y la calificación. ¿Qué más podría hacer diferencia entre evaluar y calificar? Dice aquí, uno siempre evalúa, había uno que salía, a ver, voy a ver si puedo ir moviéndolos. La evaluación verifica un proceso de aprendizaje. Ya, lo voy a poner un poquito más grande porque yo soy súper piti. Uno siempre evalúa, califica solo a veces. Ya, es que me gustó ese, no sé qué lo puso, pero está
Está muy bien. Uno siempre está evaluando en realidad. Ya lo que pasa es que califica no todas las veces. Evaluar es cualitativo y calificar es cuantitativo. Ya, aquí está 2 veces ese POSIT. Aquí aparece otro, lo vamos a ir moviendo. Ya, aquí dice entonces, uy, hay muchos POSIT. Evaluar estaría orientado al proceso de aprendizaje y a la calificación, más a la culminación del proceso reflejado con una nota. Calificar es asignarle un valor, dice numeral, al logro de habilidades, actitudes o contenidos declarativos. Ya, ahí está la diferencia entonces como calificar lo que significa. Aquí evaluar lo podemos hacer en cualquier momento, formativa y retroalimentación. Calificar implica un número que a veces no significa lo aprendido. Ay, qué bueno ese POSIT, ¿sí? No siempre la calificación significa lo que realmente se aprendió. Ahí entran a jugar un montón de factores, ¿no es cierto? El día de la prueba o de la evaluación que tuvimos. Entonces, muchas veces nos juegan en contra otros factores externos al momento de tener la calificación y que no necesariamente miden lo que realmente aprendimos. Aparece también aquí, a ver, evaluar involucra una consideración más holística y bidireccional, aprendizaje y enseñanza. Ya, qué buenos conceptos que están apareciendo. No sé si Alejandra nos quieres comentar algo en relación a lo que va apareciendo. No, me parece que los y las docentes tienen bien claro este cambio de paradigma. Así es que Sí, estamos muy evaluar es un, contentos y contentas. Eso, perdón, aquí justamente está, evaluar es un proceso permanente y calificar, cuantificar algo puntual. Ya, como correcto. dice Alejandra, me parece que sí, que estamos todos súper alineados y como bien centrados en justamente este cambio de metodología y este cambio de lo que significa la evaluación y la calificación. ¿Ya? Hay varios posits aquí. A nosotros nos encanta ver este nivel de participación, de cómo ustedes pueden ir dejando sus comentarios. Además que el Jamboard, si ustedes no lo han utilizado, los invitamos a que lo hagan porque les guarda las respuestas. ¿Ya? Están ahí, después uno podría volver a revisarlas, ver qué se completó de ideas. Ya, nos vamos a quedar con la última. Dice, la evaluación es un constante, es un proceso. La calificación es un número que no siempre es el reflejo de lo aprendido, ni las capacidades de nuestros estudiantes. Creo que a lo mejor ahí ese POSIT sintetiza bastante bien lo que varios han querido poner en sus comentarios. La evaluación es constante, es algo que hacemos en cada clase de distintas maneras, mientras que la calificación es esta asignación que le damos a una tarea puntual y que muchas veces no significa que refleje absolutamente todo lo que el estudiante o la estudiante maneja y las habilidades que tiene. Bueno, con esa diferencia entre evaluar y calificar, nos vamos a volver entonces a nuestra presentación. Vamos a seguir con la otra lámina y nuestra ruta de hoy tiene que ver entonces con el decreto 67, perdón, y el proceso de evaluación. No podemos dejar de mencionar el decreto considerando que justamente un taller que vamos a abordar evaluación, las consideraciones dentro de la evaluación, los instrumentos de evaluación y vamos a crear uno en conjunto. Ya ese es nuestro camino de hoy. Vamos a avanzar a la siguiente. Ya, dice desde nuestro contexto, las reformas a nivel educacional, el cambio curricular que viene surgiendo desde 2013 hasta la fecha y específicamente el decreto 67, nos llevan a fomentar este proceso de evaluación dentro del aula, comprendiendo además la diversidad de estudiantes que tienen nuestras aulas, ya nuestras salas de clase, ya sea ahora virtual o presencial. Pero nosotros sabemos que en nuestra sala hay una diversidad muy grande de estudiantes y justamente este decreto y las reformas que han ido ocurriendo apuntan al proceso de evaluación y esta diferencia entre evaluar y calificar. Pero nosotros quisimos poner esta frase que está a continuación porque tenemos muchas reformas, hay varios cambios curriculares, muchas acciones que quedan en papel, pero siempre es importante recordar que somos nosotros y nosotras como docentes quienes damos vida a la reforma.
O sea, escrito puede sonar súper lindo y podemos hablar de la diferencia de evaluar y calificar y buscar evaluaciones formativas y diversificadas en el aula, pero somos nosotros como docentes los que llevamos, implementamos eso y lo llevamos a la práctica. Y con nuestras decisiones pedagógicas somos nosotros los que vamos dándole forma entonces a esta reforma que está escrita en el papel, pero que debe ser aplicada al aula y a nuestro contexto, con nuestros estudiantes, en nuestro centro educativo. ¿Ya? Vamos a la otra lámina. Ahí está, la diferencia entonces entre calificar y evaluar, que más o menos era lo que ustedes estaban diciendo, está súper bien. Esta diferencia que vimos en el Jamboard es más, aquí está un poco más teórica, pero es justamente lo que ustedes estaban diciendo. Calificar entonces consiste en una actividad momentánea que busca representar por medio de una nota, un concepto o una valoración el nivel del estudiante frente a una determinada tarea. ¿Ya? Entonces, algo momentáneo. Y tiene que ver aquí, bueno, la mayoría estamos acostumbrados a usar la nota, pero también hay lugares y niveles en donde es más común usar el concepto o la valoración, ¿ya? Mientras que evaluar es un proceso sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado a la toma de decisiones y a la mejora. Una acción que se desarrolla durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí varios de ustedes lo ponían en el Jamboard, que era algo que se desarrolla a lo largo de distintos momentos y que uno está constantemente evaluando. Me gusta, y bueno, con las chiquillas cuando estábamos armando este taller, nos gusta harto esta parte donde dice orientado a la toma de decisiones y a la mejora. Es súper importante que nuestra evaluación constante esté relacionada con decisiones y que no sea una evaluación simplemente por tenerla o por ir ampliando la cantidad de evaluaciones, sino que busquen un propósito de mejora y esté tomado en relación a decisiones pedagógicas que vamos realizando en nuestro camino. Vamos a la siguiente. Aquí están nuestras referencias que nosotros también queremos que estas sean sus referencias, ¿ya? Las vamos a dejar en el Classroom, en el que ustedes están agregados, porque es súper importante que estas referencias como a nivel ministerial también las manejemos nosotros como docentes. Entonces están, por ejemplo, las orientaciones para la elaboración del reglamento de evaluación, ya como a lo mejor pensando en un ámbito más directivo. Nosotros sabemos que aquí también hay varios jefes de UTP y que el reglamento de evaluación se va modificando constantemente. Está el decreto en sí mismo, el decreto 67, que habla de la evaluación, ¿no es cierto?, este proceso, la evaluación, calificación y promoción, que dan los lineamientos de este cambio metodológico. Está políticas para el fortalecimiento de la evaluación en el aula. En este texto hay, si ustedes se fijan, hay dos versiones. Aquí nosotros pusimos el tema de los docentes, pero también hay uno para directivos. Entonces está la evaluación formativa en el aula, orientaciones para docentes, y evaluación formativa en el aula, orientaciones para equipos directivos, ¿ya? Tiene varias ideas y el taller que nosotros estamos dando ahora lo hemos basado principalmente en estos documentos, ¿ya? Para que ustedes también puedan echarle un vistazo luego. Vamos a la siguiente, que es justamente el decreto 67, que nos dice este famoso decreto, ¿ya? La evaluación es un conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos y ellas como las y los estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje con el objetivo, ¿se acuerdan que hablábamos antes de esto? De tomar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje. Entonces, vuelve a aparecernos aquí mismo en este síntesis del decreto, la toma de decisiones. Nos vamos a encontrar con evaluaciones y actividades que son ya sea formativas o ya sea sumativas. Cuando hablamos de sumativa, entonces vamos a ver estas calificaciones. Lo importante es que ambos tipos de evaluación deben convivir siempre en nuestra planificación. Debemos considerar actividades de evaluación formativa y también sumativa. Estamos muy acostumbrados a esta segunda, a la sumativa. Ya estamos muy acostumbrados a la evaluación final del año, a la coeficiente 2, a la prueba sumativa, pero es importante que vayamos realizando acciones formativas también dentro del proceso y ojo, que estén súper alineadas a lo que después vamos a medir y evaluar en la sumativa, ¿ya? Que tenga una relación entre esas dos cosas. Vamos a la siguiente.
Nos gusta esta analogía, con las chiquillas estábamos conversándolo y a veces uno evalúa con una instantánea. Entonces, ¿evaluamos con una instantánea o con un álbum de fotos como profe? Muchas veces la falta de tiempo y otros factores nos lleva a considerar una única evaluación que contemple todo lo abordado y hacemos una gran prueba global que mide desde marzo hasta el finales hasta las vacaciones de invierno y queremos que el estudiante o la estudiante recuerde todo eso y súper de memoria, entonces todo lo que hemos visto a lo largo de un gran proceso lo queremos medir en una calificación que es una única instancia que dura 45 minutos, 60 minutos y que tiene 30 preguntas. ¿Ya? Entonces estamos evaluando con una instantánea de un solo momento, en donde pueden haber muchos factores que jueguen en contra, o estamos abordando la evaluación con un álbum de fotos. Porque un álbum de fotos es mucho más representativo. A veces uno se saca una mala foto. No sé si a ustedes les ha pasado, yo no soy tan fotogénica, y de repente uno, pucha, miró mal y sale una pura foto mal, y juzgarlo por una pura foto, diferente es tomar todo el álbum. Ya, oye, mira, todo esto hizo la estudiante en todo este semestre. Y claro, esto le cuesta más que este otro punto quizá, pero mira su progreso, ¿ya? Es muy diferente. Aquí alguien, mire, qué interesante lo que pone Cecilia, la importancia de la trayectoria, y pone trayectoria todo Exacto, con mayúscula. Genial, exacto. es fundamental la trayectoria del estudiante, de la estudiante, cómo ha progresado, ¿ya? Que quizás va en un nivel diferente, ya sea superior o inferior, da lo mismo, pero en un nivel diferente a sus compañeros, porque es imposible que vayan todos al mismo nivel, ¿ya? Entonces, considerar su trayectoria. Vamos a la otra lámina que tiene que ver con esta reflexión que podemos hacer juntos también en el mismo Jamboard. Les voy a volver a copiar el link, pero vamos a entrar a la otra página. Si ustedes se dieron cuenta, el Jamboard tiene, lo genial es que uno le puede hacer varias pestañitas distintas, ¿ya? Y funciona como pizarra, entonces eh, nosotras cuando hacemos clase lo usamos bastante. Vamos a ir a la otra pestañita. Nuestra otra pestaña tiene esta pregunta: ¿qué instrumentos han utilizado para evaluar a sus estudiantes? Aquí, ahí también, composite, con lapicito. ¿Qué instrumentos ustedes han utilizado, sobre todo ahora en este contexto virtual, que es súper difícil también, son limitados las opciones, como que hemos tenido que idear un millón de cosas? ¿Qué cosas han ido apareciendo? Vamos a ir viendo ahí las respuestas. Hay varios que ya ingresaron al Jamboard. ¿Ya? Tenemos varios aquí ya que ya están en el... Hay varios que ya están. ¿Qué instrumentos entonces ustedes han utilizado para evaluar a sus estudiantes? Voy a leerles por mientras este ciclo de evaluación, esta fotito que pusimos aquí, que no necesariamente si quieren, o sea, si quieren pueden escribirlo, o alguien, como alguien lo puso aquí, el numerito, ¿ya? Definición del objetivo de aprendizaje primero, construcción de indicadores y criterios como número 2, la construcción del instrumento y de las actividades de evaluación, después debiese venir entonces la implementación, después la aplicación, fíjense que después está la sistematización de las evidencias y esta palabra que ya nos ha aparecido harto, que es la toma de decisiones, que nos ayude a tomar decisiones. Ya, pueden, algunos pusieron el numerito, pero si no, también pueden poner los instrumentos que ustedes han utilizado. Aquí alguien puso rúbricas construidas colaborativamente entre pares. Qué interesante, ya. Ojalá que la persona que lo puso nos pueda contar un poco más, porque a algunos les da miedo, yo me reconozco también, a algunos nos da miedo hacer la rúbrica entre pares, porque es como, ¿cómo lo hacemos con los niños, con las niñas? No sé si todos nos atrevemos al tiro a hacerlo así. Vamos a achicar la imagen un poquito. Ahí está, para que podamos poner los POSIT. Dice coevaluación entre pares. Oye, ¿eso les resultó bien o no? Ahí la persona que lo puso. Porque también nos pasa que no siempre la coevaluación
A veces ponen puro 7, o de repente coevalúa el que me cae mal, y le pongo una mala nota, y pasa hasta en las mejores familias, pasa hasta cuando uno es grande, en los cursos, no necesariamente de tercero y cuarto medio. Ya, aparecen las rúbricas. Qué difícil hacer rúbricas, pero vamos a ver aquí que podemos hacerlas en conjunto. Pero las rúbricas son un gran elemento. Pautas, escalas numéricas, listas de cotejo, autoevaluaciones. Puso alguien aquí. Qué importante la autoevaluación. Yo solo agregar, no sé si les ha pasado, yo aquí, bueno, nosotros también hacemos clase, Catherine también, mi compañera que está aquí de matemática, hacemos clase y al principio uno empieza a mandar estas pautas de autoevaluación y no todos saben cómo se completan. Los niños no siempre saben qué hay que poner en la pauta de autoevaluación. Me pongo todo sí, tique, sí, un 7. Como para qué es la pauta de autoevaluación. Y ahora que los chiquillos están en las casas con los apoderados, pasa que los apoderados también nos preguntan, ¿y para qué es la pauta, señorita? ¿Qué tengo que hacer con la pauta? Ya, coevaluación, autoevaluación y evaluación del profesor. 3 instancias aquí considera alguien. Súper, coevaluación entre pares. No sé si alguno quiere comentar su posit o pasamos a la otra pregunta. Pasemos a la otra pregunta, Katy, que está en el otro. Ya, esta es nuestra última pregunta de aquí de este momento. Dice, ¿qué dificultades han tenido para desarrollar la evaluación en este contexto? Creemos que esta es una gran pregunta. El contexto ha sido bien complejo. ¿Cómo han desarrollado estas evaluaciones? Esto que ustedes estaban mencionando aquí, a ver qué, voy a devolverme qué instrumentos eran. Estaba la coevaluación, la evaluación del profesor, las pautas, la escala numérica, las listas de cotejo, la autoevaluación, evaluación entre pares. Ya, ¿qué dificultades han tenido entonces para desarrollar estas evaluaciones en este contexto? Yo voy a decir la mía. ¿Qué dificultad he tenido? El incluir a la familia, cómo incluir a los apoderados, ya porque ellos al final también son partícipes de la evaluación. Ha sido súper complejo. Diversificar las maneras de evaluar a distancia. Wow, esa ha sido una gran dificultad, yo creo, para todos. Y no pegarse con una sola, porque de repente, no sé si a ustedes les pasó, pero al menos en los colegios donde yo estoy, llegó como el boom del formulario, y todo formulario, formulario. Y después nada más, solo formulario. Entonces se transforma en un vicio también. Ayudar a estudiantes a comprender los procesos de autoevaluación. Eso ha sido complejo, sí. Muy difícil, yo creo también. Como entender qué significa la autoevaluación. Aplicar procesos de retroalimentación, lograr la participación de la mayoría de los estudiantes. Qué tema ese, la participación. Bueno, aquí yo sé que estamos todos salidos de la clase que estábamos y estamos todos súper cansados y somos todos adultos, pero con los niños, con los estudiantes, las estudiantes, qué difícil es que tengan la cámara prendida y que estén ahí como que uno se siente hablándole a la nada un poco, ¿no? Como están ahí, me están escuchando, hay alguien, ¿ya? Y bueno, y se entiende, no es porque tampoco, no en todos los casos simplemente porque no quieran encenderla, es porque hay más gente en la casa que está haciendo otras cosas, que están en otras reuniones. Nosotros como docentes somos una carrera y una profesión que debe estar constantemente en la innovación, buscar esta mejora y en ese sentido ir buscando recursos y cuando los recursos aparecen de forma, una construcción colaborativa, con una reflexión pedagógica, con una reflexión del quehacer docente y se transforma en algo colaborativo, siempre va a ser en pro de la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes. Y eso ellos lo van a ir sintiendo, lo van a ir recibiendo y va a ser siempre con ese fin último, ¿no es cierto?, de mejorar esas prácticas y va teniendo sus frutos, como esta participación activa, este nivel de argumentación,
y cómo lo van extrapolando a otras áreas de la vida, porque al final uno tampoco es que quiera, no es el foco que los chiquillos tengan un manejo del solo el contenido o la memorización, hay que llegar a desarrollar habilidades más complejas, más elevadas, y esas habilidades siempre están ligadas a la sociedad en donde los chiquillos también pertenecen, y ser ciudadanos partícipes y activos, ¿no es cierto?, de su propia comunidad. Es súper interesante, Cecilia. Vamos a volver a nuestro PPT. Súper interesante las reflexiones que ustedes dejaron aquí en el Jamboard. Ahí hablaban de que usaban otras estrategias también, como yo escuché por ahí que las profes que intervinieron ahora decían del Padlet, es una súper buena estrategia. Ya nosotros aquí en este no lo hemos usado Jamboard, pero en otros talleres también, por ejemplo, usamos el Menti, que también nos permite así como dar respuesta y también se ve bonito, y hay que ir tratando de diversificar esa instancia. Vamos a pasar a la otra lámina. Entonces, consideraciones a la hora de hablar de evaluación. Primero, identificar el objetivo de la evaluación. No sé si siempre nos preguntamos esto, a veces es más como voy a evaluar porque hay que hacerlo, porque me lo piden o porque tengo que construir esto, pero debe ser una pregunta constante en nuestra reflexión docente. ¿Para qué voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar y cómo lo voy a hacer? Porque no todo lo podemos evaluar de la misma manera, no todo tiene el mismo objetivo ni el mismo peso, hay cosas más transversales y más importantes de repente que queden afianzadas y que necesitamos evaluar más de una vez, pensando en esta diferencia, ¿no es cierto?, entre evaluar y calificar. Entonces necesitamos hacer una evaluación constante de algunas habilidades, quizás hay algunas que les tenemos que dar más tiempo, otras menos tiempo, y esas preguntas debemos ir haciéndolas en nuestra construcción. Evaluación relacionada con el aprendizaje entregado. Esto podría sonar así como, pero obvio, pero no lo es. Nos hemos dado muchas veces cuenta que no lo es. No sé si han visto, no pusimos, se nos fue, podríamos haber puesto este meme que sale así como en la clase. Yo lo digo porque yo no soy buena para matemática, pero típico profe así como explica algo, 2 más 2, 4, y después la prueba encuentra el logaritmo, la función exponencial de no sé qué, y es como, pero ¿cuándo vimos esto? ¿En qué momento? Ya, eso pasa. Yo doy el ejemplo con matemática porque yo no soy tan buena en matemática, pero me imagino que también pasa el lenguaje y en la otra asignatura. De repente pasa que evaluamos cosas que no hemos visto, que no es lo que practicamos. Entonces, no sé, estuvimos todo el rato viendo figuras literarias a través de refranes, y después en la prueba ponemos un poema, y ahí hay que identificar la figura literaria. Y es como, ¿pero qué pasó si estuvimos todo el rato hablando de refranes y no vimos poema? Y ahora hay que hacerlo en poema. Entonces, la evaluación tiene que estar muy ligada al aprendizaje que vamos entregando, ¿ya? Hay que evaluar aquello que hemos modelado y aquello que hemos enseñado. Entonces, siempre nos tenemos que preguntar, ¿nosotros hicimos este ejercicio? Yo le voy a pedir al estudiante que analice, que encuentre la tesis de ese texto argumentativo. ¿En clases lo hicimos? ¿Encontramos la tesis de un texto argumentativo? ¿O solo definimos tesis y vimos como fragmentos donde ya estaba la tesis? Así como ya, esta es una tesis, esta es una tesis, pero en algún momento leímos un texto y la encontramos, porque si no lo hicimos, entonces no lo podemos evaluar. Es muy difícil para el estudiante, ¿ya? Considerar la planificación de la evaluación en primera instancia. Esto tiene que ver con una metodología también que lleva un tiempo, que es, ahí después en otras láminas más adelante lo vamos a ver, que tiene que ver con la planificación a la inversa, que es una vez que yo tengo elegido mi objetivo, ya, este es el objetivo y el contenido que yo voy a ver, yo lo que hago es hacer la evaluación. Y de ahí me pregunto entonces, ya, cuando yo ya construí la evaluación, ¿qué necesito para que la estudiante o el estudiante responda a esto? Haga esta evaluación. Entonces necesito hacer estos pasos y en base a eso yo planifico, ¿ya? Entonces, transparentar el proceso de evaluación con las y los estudiantes. Ahí alguien ponía en el Jamboard que hacía la construcción de la rúbrica como co-construcción con los estudiantes y las estudiantes. Es súper bueno y hay que transparentarlo. Los estudiantes necesitan saber en qué van a ser medidos, en qué van a ser evaluados. No, no puede ser un secreto, un misterio, algo sorpresa, como que nadie sabe de qué va a entrar, ¿ya?
diversificar los instrumentos y las instancias de evaluación. Obviamente el contexto es súper complejo, pero entendemos que, como les digo, es difícil, pero siempre hay que tratar de diversificar los instrumentos lo más posible y las instancias de evaluación, porque nosotros sabemos que no todos nuestros estudiantes aprenden de la misma manera ni del mismo ritmo. Lo vemos entre nosotros mismos, seguramente hay algunos que auditivamente le está quedando todo y otros que van tomando nota porque son más visuales, diferentes maneras de aprendizaje, y eso también está en nuestros estudiantes. Vamos a la otra lámina que tiene que ver justamente con esto que le estábamos hablando de la planificación a la inversa, ¿ya? Primero, considero los objetivos que voy a abordar. Entonces, aquí podríamos hacer la planificación a la inversa de cada clase o de la unidad o de el semestre. Allí va a ir dependiendo de cómo lo podemos ir adaptando, ¿ya? Considerar el objetivo que se va a abordar y después cuando yo digo, ya, este es mi OA que yo quiero evaluar, este es el OA que yo quiero medir. Construyo el o los instrumentos pensando en varias instancias y en la instancia final, lo que yo voy a evaluar ese objetivo, esa habilidad esperada. Entonces yo digo, ya, voy a evaluar con este trabajo primero van a hacer esto, van a hacer a lo mejor una disertación, después finalmente yo voy a hacer una prueba, entre medio en las clases van a ver estas actividades. Cuando yo construyo esos instrumentos, me pregunto entonces qué deben saber y conocer mis estudiantes para poner en práctica esto, para lograr lo anterior. Ya, entonces, no sé, por ejemplo, yo les voy a pedir en algún momento que hagan un cuento. Bueno, ¿saben la estructura del cuento? ¿Lo pueden hacer? ¿Qué necesitan para hacer ese cuento? Y en base a eso yo planifico las actividades, los recursos y los materiales que voy a necesitar. ¿Ya? Al final, porque no sé si a ustedes les pasa, pero al menos yo antes de ver esto, de la planificación a la inversa, uno lo que hace es seguir otro orden. Es como el OA, las actividades, hace la planificación, hizo toda la planificación, las semanas, varias semanas, y después hace, ¿no es cierto?, la evaluación. Y de hecho hay cosas que a uno se le olvida. ¿Y qué vi? Ya no me acuerdo tanto. Y hace la prueba para calificar solamente al final. ¿Ya? Entonces, cuando la construimos al principio, es mejor porque así nos vamos a ir dando cuenta de qué cosas necesitamos saber, ¿ya? Para llegar a esa evaluación, a esa actividad. Vamos a la otra lámina. Dice, nuestra meta, una evaluación alineada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos gusta harto ese monito como de paz interior, como de calma, que esté alineado entonces este proceso. No es tan fácil, decíamos al principio, que normalmente tiende a pasar que uno no siempre evalúa lo mismo que enseñó, y eso, aunque suene como muy evidente, no siempre ocurre, ¿ya? Y en ese sentido la alineación debe estar en el OA, en la experiencia de aprendizaje y en la evaluación, ¿ya? Deben estar esos tres elementos alineados para lograr entonces este proceso de enseñanza-aprendizaje armonioso y alineado con lo que queremos de nuestros estudiantes. Vamos a la otra. Ya, instrumentos de evaluación. Nosotras vamos a ver aquí algunos instrumentos con sus características, porque la idea es que en este taller hagamos uno y veamos cómo hacerlo a distancia, ¿ya? Entonces, sabemos que hay más, pero nosotras vamos a abordar estos. Específicamente vamos a construir el último, que es la rúbrica, que creemos que podría ser la más compleja, ¿ya? Los demás vamos a ir dando algunos tips y algunas definiciones en qué consiste, pero es el último en el que nos vamos a centrar, ¿ya? El primero, listas de cotejo. Vamos a la lámina de las listas de cotejo. Consideraciones generales para construir listas de cotejo. Entonces, recordemos que listas de características, cualidades o aspectos que debiese contener lo evaluado en un momento de observación, ¿ya? Eso es una lista de cotejo. Miden la presencia o ausencia de cada uno de los elementos de la lista, así como en este ítem de sí y no, ¿ya? Entonces voy haciendo esta lista mido esto, ¿está presente o no está presente? Presencia o ausencia de estos criterios, ¿ya? De fácil manejo para él o la docente de observar y marcar. Entonces,
hay cosas que podemos usar con listas de cotejo. Entonces, no sé, podemos ver si, no sé, pues decía, hay que incluir imágenes. ¿Incluyo imágenes? ¿Sí o no? La lista de cotejo decía, incluir 3 imágenes. Y vamos haciendo como este checklist, ¿no es cierto? Sí, no, no está. Pero hay cosas que no podemos con lista de cotejo porque son más complejas. Ya, como de repente las imágenes se relacionan o está bien la interpretación en relación al texto, ya, para eso vamos a necesitar un instrumento más complejo. Pero esta lista de cotejo les sirve bastante a los estudiantes también. Es bueno compartir esta lista de cotejo con nuestros estudiantes para que ellos también vayan haciendo sus checklists. Y quizás la misma lista de cotejo la podemos después complejizar. Y la dividimos para nosotros en rúbricas y la complejizamos aún más. Pero es importante que la compartamos de la manera también sencilla con los estudiantes para que ellos vayan haciendo su propio sí y no. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Consideraciones generales para construir una escala de apreciación. Recordemos entonces que este conjunto de características, cualidades, dice conjunto de características, cualidades o aspectos que debiese considerar lo evaluado. Voy a detenerme un poquito porque hay una pregunta en el chat y dice, ¿y elaborarlas juntos? Y es como pregunta sobre la lista de cotejo, ¿no es cierto? La que estábamos viendo antes, Cecilia. Sí, en general, si es posible elaborarla juntos, sí, porque la lista de cotejo también nos va a ir, hablábamos nosotras que los chiquillos a veces y las chiquillas son más exigentes que nosotros mismos. Nos vamos a dar cuenta que ellos van a poner más criterios y van a ser más específicos que lo que nosotros mismos somos. Lo importante sí es que tampoco teníamos esa discusión nosotras. ¿Y qué pasa entonces? ¿Llegamos como en blanco como profes? Y como ya, ¿a ustedes qué criterios se les ocurren? No, porque nosotros somos los docentes, las docentes, y sabemos los criterios que queremos evaluar, ¿no es cierto? Nosotros eso lo tenemos claro, solo que vamos a ir conduciendo la discusión para que aparezcan ciertos criterios que queremos. Pero la idea es que sea en conjunto, es una buena idea, puede surgir esa discusión, pero nosotros ya sabemos qué queremos considerar en la lista de cotejo. Ya sabemos qué queremos considerar en la rúbrica, ¿ya? Dice, al construirlas están en la emoción de lo ideal, sí, y luego viene el aterrizaje donde a veces hay accidentes, sí, totalmente, donde después nos vamos dando cuenta, construimos este ideal entre todos que nos pareció súper bien, súper lindo, pero bueno, ahora este ideal es realizable y después fue realizable, lo pudieron hacer, son como dos preguntas distintas, ¿ya? Ya, en cuanto a las escalas de apreciación, entonces estábamos diciendo que este conjunto de características, cualidades o aspectos que debiese considerarlo evaluado permiten identificar gradualidad en la que se presentan dichas características o aspectos. Esto tiene diferencia en la escala de apreciación. Permite una observación de los cambios y evolución de los estudiantes en la medida que se aplica a lo largo del tiempo, ¿ya? Ahora es importante que esta gradualidad la vamos dando también nosotros, ya vamos viendo entonces si vamos a dar no sé, 1, 2, 3, cuánta gradualidad vamos a dar para esta escala de apreciación. Bueno, y la que queremos detenernos un poquito más es la que viene, que es la rúbrica. Las consideraciones generales entonces para construir una rúbrica. Revisión y reflexión de los criterios establecidos. Nos vamos a dar cuenta que nos vamos a demorar en crear una rúbrica. Vamos a ir dándole vuelta a los criterios y vamos a tener que volver a ellos para ver si los logramos abarcar. Sociabilizar y construir la rúbrica, como aquí Cecilia antes justo nos mencionaba, con las y los estudiantes. ¿Ya? Es bueno incorporarlos con el criterio del trabajo ideal, que ellos vayan viendo, bueno, que visualicen cuál es este trabajo ideal. Determinar los objetivos a evaluar. Quizás no necesito evaluarlo todo, ¿ya? Y quizás no necesito evaluarlo todo con el mismo puntaje. No, hay cosas que van a evaluar y van a tener un puntaje diferente. Identificar los elementos que se valorarán dentro de la rúbrica. ¿Qué elementos va a considerar esta rúbrica? Establecer la escala de calificación, criterio y o descriptores a utilizar. ¿Cómo van a ser estos descriptores? Por ejemplo, decidir si cada criterio va a tener el mismo valor. Estábamos justamente conversando de eso. Puede ser que no. Quizás el criterio de ortografía no va a tener el mismo valor que el criterio de argumentación y análisis, ya pensando en una rúbrica de lenguaje.
En otra asignatura lo mismo, quizás la fecha de la entrega no es un criterio que tiene el mismo puntaje de la calidad del trabajo. Y esto es algo que caemos muchas veces. Es muy fácil caer en este punto, el último, que es no evaluar 2 veces lo mismo en criterios distintos. Eso tiende a pasar, que evaluamos lo mismo solo que con otro nombre, ¿ya? Lo ponemos en ambos criterios, entonces estamos haciendo una doble evaluación del criterio, ¿ya? Creo que nos queda una lámina antes de pasar al ejercicio práctico, ¿no? Ya, ventajas y desventajas, o dificultades mejor, ¿ya? Ventajas. Indica claramente los criterios para medir el desempeño del estudiante. Si hicimos una buena rúbrica, vamos a tener claramente los criterios para cada punto que hemos descrito en la rúbrica. Disminuye la subjetividad, ya nos ayuda a que la nota ya no es porque es que esto me parece como que es tanta nota, sino que hay un criterio en el cual se establece, entendiendo que igual somos nosotros los que la estamos leyendo y siempre va a haber un grado de subjetividad, pero la rúbrica al menos la disminuye. Permite un proceso de autoevaluación, ya cuando la rúbrica además, por ejemplo, va acompañada, como decíamos, de una lista de cotejo que al estudiante le permite hacer este checklist de qué lleva, va a ayudar a este proceso de autoevaluación, de decir, bueno, leí el criterio, estoy en este ideal, estoy en este punto en donde en la construcción del trabajo ideal, o me acerco más al de al lado, o en realidad estoy lejos de este criterio. Fomenta la reflexión y la metacognición. Es muy importante que la rúbrica también vaya acompañada de sociabilizarla, ya de compartirla. No puede ser algo que solamente entreguemos, sino que tiene que haber un momento donde lo leamos, como lo construimos en conjunto, donde la analicemos para ver qué se entiende por este trabajo ideal, si los y las estudiantes entienden la rúbrica. Amplía el momento de la evaluación, ya lo hace que no sea solo un instante, sino que ahí va a ir dependiendo, podemos ir agregando momentos. Y las dificultades que tiene es que se requiere bastante tiempo para elaborar una buena rúbrica, y sabemos que nosotros, si por algo nos caracterizamos, es justamente por no tener tiempo, ¿ya? Y muchas veces es necesaria la capacitación para su uso y elaboración. Es muy común entre los docentes, entre nosotros mismos, darnos cuenta que no somos especialistas en la construcción de rúbrica, que no somos especialistas en evaluación, que quizás el talón de Aquiles que tenemos, que nos cuesta un poco más a algunos el tema de la evaluación, por lo tanto, siempre es bueno estarse capacitando, y quizás vamos a necesitar más de una capacitación sobre la elaboración de una buena rúbrica, ¿ya? Vamos a pasar a hacer una en la práctica, porque esa es la gracia, ¿ya? Voy a dejar a la Catherine Martínez, que ella es la que ahí va a mostrarles cómo hacer una. La ventaja y lo genial que vamos a hacer es que la vamos a hacer desde Classroom, que es justamente el recurso que vimos el taller pasado, ¿ya? Sí, bueno, el recurso que hemos ido como incorporando, porque sabemos que la mayoría de ustedes está utilizando Classroom para subir material, para organizar sus clases y para comunicarse con los estudiantes. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a abrir nuestro Classroom, ¿ya? Para poder comenzar con esta navegación de la creación de la rúbrica. Aquí tengo el mío, y me voy a ir a la clase en donde quiero ejecutar esta rúbrica en una tarea, ¿ok? Entonces, vamos a trabajo en clases, y yo ya tengo aquí, en este taller 4, una evaluación, una tarea ya en borrador, ¿sí? Hemos hecho ese borrador antes, en los primeros talleres. Entonces, lo que voy a hacer, voy a editar esta tarea, ¿sí? ¿Para qué? Para asignar la rúbrica, porque la dejé pendiente, no tenía la rúbrica hecha y ahora tengo tiempo para hacerla, ¿sí? Entonces, ok, entonces tenemos aquí nuestra tarea. Recordemos siempre ponerle un título a nuestra tarea, y cuando asignamos la evaluación, aquí nosotros pusimos una evaluación con las instrucciones que los estudiantes tienen que realizar. Esta evaluación va a ser un ensayo, ¿ok? Y recuerde siempre hacer una copia para cada estudiante, ¿ya? Eso es muy importante mencionar y no dejarlo pasar, ¿ok? Además de eso, incorporar los puntos
si es que estima conveniente, una fecha de entrega y el tema en donde vamos a poner esta tarea, ¿ya? Bueno, y para hacer la rúbrica, vamos a apretar este botón que dice rúbrica. Y aparecen 3 modos, ¿ya? El que vamos a utilizar nosotros hoy es crear una rúbrica desde cero, pero podríamos, después de que ya sepamos cómo crear una rúbrica hoy día, podríamos reutilizarla y seleccionar esta segunda opción, ¿ya? Podríamos a lo mejor hacer una rúbrica en una hoja de cálculo y luego ligarla para que se subiera aquí al Classroom y cada una de las cosas que vamos a escribir en esta rúbrica en la creación, entonces no lo vamos a tener que hacer aquí, sino que va a estar hecho en el Excel, ¿okay? En una hoja de cálculo. Pero nosotros hoy día vamos a crear una rúbrica como si no tuviéramos ninguna hecha, ¿ya? Y bueno, y esta es la plataforma en la cual nos vamos a encontrar, ¿sí? Y la parte más importante, y no sé si se ve bien ahí, ¿sí? Por favor ayúdenme con el... ¿Sí? Ya, Sí, entonces la parte más importante es esta zona, ¿sí? En esta zona primero nos va a aparecer el título del criterio, esto es obligatorio, ¿ok? No podemos hacer una rúbrica sin el criterio como título. Y entonces nosotros vamos a escribir nuestro primer criterio que vamos a evaluar en en la creación del ensayo, y va a ser en una estructura argumentativa, ¿sí? Este va a ser el primer criterio a evaluar, y aquí tenemos la opción de describir este criterio. Entonces, por ejemplo, podemos escribir evaluación de tesis. Podemos hacer algo general, describir solo el criterio. Es posible que no sea necesario hacerlo y podríamos dejarlo en blanco. Ahora, lo que sí es necesario hacer es poner puntos, ¿sí? Yo voy a comenzar en la rúbrica, tenemos diferentes niveles, ¿sí? Yo en este caso voy a comenzar por el mayor nivel, ¿ok? Entonces le voy a designar 4 puntos porque mi rúbrica va a tener 4 niveles y ese va a ser el nivel mayor, por lo tanto va a tener el mayor puntaje, ¿ok? El título del nivel, por ejemplo, podría ser efectivo, ¿ya? En este caso. O podríamos poner también muy bien, o excelente, ¿cierto? Así como el nivel mayor para esta rúbrica. Y luego vamos a dar la descripción, ¿sí? Y en la descripción de la rúbrica, a pesar de que en este caso no es, dice que no es obligatorio, o sea, podríamos dejar en blanco esta zona, es muy importante para que esto sea una rúbrica que exista una descripción, que el estudiante y la estudiante sepa qué es lo que vamos a evaluar en el nivel 4 efectivo de la descripción de la estructura argumentativa. Entonces ahí hicimos el nivel 4 del primer criterio, ¿sí? Para asignar otros niveles tenemos que hacer clic en estos botoncitos que aparecen más. No importa si usted aprieta más al lado derecho o al lado izquierdo, no es importante. Pero lo que sí es importante que sepa es que para creación de otro nivel debemos apretar el más. Entonces, por ejemplo, yo podría dar una panorámica aquí completa y decir, vamos a poner 4 niveles. Entonces apreté hartos más hasta que me aparecieron 4 niveles de este criterio. Entonces en este criterio vamos a poner el nivel 3. En este va a ser el nivel que tiene 2 puntos y en este va a ser el nivel que tiene 1 punto. ¿Sí? En cada uno de los niveles voy a poner el título de este nivel, ¿ya? Entonces, va a ser en desarrollo el nivel 3. ¿Se dieron cuenta lo que sucedió? Organizó de inmediato y automáticamente de acuerdo al puntaje que yo la asocié a cada nivel, ¿sí? ¿Por qué? Por el orden de la puntuación que aparece aquí arriba. Como dice descendente,
entonces va a organizar siempre por puntaje descendente, ¿ya? Si lo hiciéramos al revés y seleccionáramos ascendente, entonces se reorganizaría de la otra manera dependiendo de los puntajes, ¿ok? Yo quiero que se vea descendente. Entonces en el punto, en el nivel de desarrollo, que tiene 3 puntos, voy a escribir la descripción de este nivel, ¿sí? Aquí en este caso el estudiante o la estudiante tiene que presentar una tesis y es defendida con 2 argumentos. En el nivel anterior, que es el de mayor puntaje, tiene que ser defendida esta tesis por 4 argumentos, ¿sí? Luego el siguiente nivel, nuestro título será emergente, y en este caso el estudiante debe presentar una tesis, pero incluye solo un argumento, ¿sí? Y en este nivel, en el menor de los niveles, que le pusimos como título no todavía, ¿ya? Tiene esta descripción en donde presenta una tesis pero sin argumento, ¿ya? O una serie de opiniones, pero que no están muy bien defendidas, ¿no? Entonces ahora ya tenemos nuestro primer criterio, todos los niveles de estos criterios, de este mismo criterio, ¿sí? Recuerde que esto va a depender, la cantidad de niveles va a depender de usted, ¿sí? Podríamos poner 3 niveles o podríamos agregar un quinto también, ¿sí? Ahora, para añadir un nuevo criterio, ya, porque sabemos que en una evaluación no solamente evaluamos una sola situación, ¿sí? En este caso la estructura argumentativa, tenemos que evaluar otras cosas más, sobre todo en este caso de realizar un ensayo, entonces debemos añadir más criterios y para eso tenemos que hacer clic en el botón añadir criterios, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo procedimiento que realizamos anteriormente, pero con este nuevo criterio, ¿sí? Por lo tanto, cada una de las descripciones van a estar asociadas a este nuevo criterio. El puntaje, en este caso, también será 4 para mi mayor, el mayor logro, ¿sí? Y nuestro título será efectivo, al igual que en el criterio anterior, y la descripción es la que acabo de pegar en este recuadro. Y entonces tenemos que hacer lo mismo, abrir nuevos niveles, ¿cierto? Cada uno con su puntaje. 2, 1. El título de los niveles. En desarrollo. Emergente. Y no todavía. Y cada descripción de los niveles en este criterio. Ay. Y así entonces podemos generar nuestra rúbrica, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Voy a ver. Perfecto. Ok. Si se dan cuenta, cada vez que nosotros le asignamos este mayor puntaje a cada criterio, en la zona superior derecha, antes de llegar hasta arriba, ¿cierto?, de la pantalla, aparece el puntaje total. En este caso hemos asignado 2 criterios que tienen como puntaje máximo 4 puntos, por lo tanto el puntaje total de esta rúbrica sería 8, ¿ya? Pero yo rápidamente voy a añadir otro criterio más para que nos fijemos en esta parte, en esta zona en donde está el puntaje total y ustedes puedan ver que va a ir variando a medida que vayamos asignando más criterios y por supuesto los puntajes de cada criterio. Ahí. Entonces, el nivel
máximo es el efectivo, el siguiente es en el desarrollo, el penúltimo emergente y el último nivel no todavía. Y muy importante describir cada uno de los niveles para que los y las estudiantes sepan muy bien qué es lo que vamos a evaluar en este criterio. Ok, entonces una vez que nosotros ya tenemos escrita toda nuestra rúbrica, todas las descripciones y todos los criterios, ¿vieron? ¿Se dieron cuenta? Agrego un criterio más con 4 puntos, por lo tanto ahora nuestra rúbrica ya no tiene 8 como anteriormente estábamos mirando, sino que ahora tiene 12. ¿Mm? Entonces ahora que generamos esta rúbrica, ¿sí? Y por supuesto podemos seguir añadiendo criterios, ¿ya? Pero vamos a dar finalización ahora para que no nos aburramos, ¿cierto? De verme cómo escribo criterios por criterios y niveles por niveles, le vamos a poner guardar. Una vez que le ponemos guardar, entonces la rúbrica queda generada en esta tarea, ¿sí? Y aparece aquí este icono que a mí me aparece en verde. Y si presionamos el icono, vamos a poder visualizar nuestra rúbrica, ¿sí? Ahí está nuestro primer criterio, estructura argumentativa, y cada uno de las descripciones de los niveles. ¿Mm? Podemos esconder cada nivel o hacer que aparezcan todas estas descripciones. ¿Okay? Podemos desde aquí editar esta rúbrica si nos dimos cuenta que hay algo que no agregamos, ¿ya? Eliminarla o también exportarla a una hoja de cálculo. ¿Ya? Bien. Ahora, hasta aquí solamente hicimos esta rúbrica en una tarea en la cual pusimos las instrucciones en la zona de adjuntar archivos, ¿ya? Pero falta publicar y asignar esta tarea a cada uno de los estudiantes del curso que necesitamos que sean evaluados, ¿sí? Y para eso tenemos que pinchar en crear tarea, ¿ya? Ya, los alumnos pueden ver el archivo, esa es la primera opción. Eso va a implicar que este archivo, esta instrucción que yo voy a generar en la tarea, el alumno va a poder solo mirar esa instrucción, ¿ya? Si los alumnos pueden editar el archivo, entonces estos estudiantes cuando hagan clic en este archivo van a poder modificarlo, ¿ok? Y nosotros recomendamos que pongan hacer una copia para cada alumno, porque eso va a generar que cada uno de los estudiantes, o automáticamente, el Classroom va a generar una instrucción por cada estudiante, ¿ya? ¿Y por qué hacemos este acercamiento o esta sugerencia? Porque va a implicar que si el estudiante abre como editor este archivo y lo modifica, ¿sí? Y no le ponemos que sea una copia para él solito, entonces va a ser que modifique todas las instrucciones de todos sus compañeros, ¿sí? En cambio, con esta opción alternativa. Con esa opción, gracias Gerardo, con esta opción de hacer una copia para cada estudiante, los y las estudiantes, aunque modifiquen esta instrucción, la van a modificar solo para su archivo y no para todos. ¿Ok? Yo solo sumar ahí que, como dice Katy, va a depender también del objetivo. De repente, por ejemplo, no sé, es un cuento o es un ensayo que está en PDF y que queremos, es un material en realidad. Y no queremos que los chiquillos, porque los chiquillos no van a editarlo, sino que lo van a tener como una referencia. Entonces a lo mejor lo que nos conviene es no como una tarea, sino como lo subimos como un material y ahí en ese sentido no es necesario que hagamos una copia para cada uno porque está en PDF, porque no hay que editarlo, ¿ya? Pero normalmente si se fijan ustedes aquí ya está en la opción tarea. Entonces si ya estamos creando una tarea es porque vamos a dar algo más personalizado que tiene una instrucción quizás para desarrollar la tarea y tiene una actividad por completar. Si ustedes no ponen a hacer una copia para cada alumno y la dejan para todos, por ejemplo, para que todos la puedan editar, se van a borrar unos con otros.
Entonces yo entro al archivo y escribo algo y el otro, mi compañero, después entra y lo borra y así. Y no vamos a saber quién... Entonces depende del objetivo. Si es, por Sí. ejemplo, a lo mejor queremos saber las opiniones de cada uno, como de recogerlas todas en un puro archivo. Ya, a lo mejor podemos hacerle una tablita y que cada uno en su nombre coloque su respuesta. Y no es necesario una copia para cada uno. Pero si es algo que tienen que entregarnos, que tienen que devolvernos porque ellos tienen que, no sé, resolver ese ejercicio, o tienen que responder esa pregunta, o tienen que hacer el análisis, implica que ellos hagan algo, es mejor hacerle una copia para cada uno. Que eso, la rúbrica automáticamente va a estar asociada al trabajo, no significa que la rúbrica que ellos la puedan intervenir o que se esté generando una sola copia y que los demás no la vean, están Son cosas diferentes, claro, en exacto. apartados distintos. La rúbrica va a estar asociada a cada estudiante, eso automáticamente. Pero Sí. en este caso, por ejemplo, el ensayo, la evaluación del ensayo que nosotros subimos es un documento Word. Y eso implica que cada estudiante podría modificarlo. Entonces, alguno podría equivocarse y borrar una parte de la instrucción, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿Ya? si no está en Ahora, PDF, sí, otra ventaja de hacer una copia para cada alumno es que automáticamente en el Drive se va a generar una carpeta para cada estudiante también. Y ahí vamos a tener los recursos y podemos sacarlo desde el Drive, que es otra alternativa para ir a buscarlo en vez de ir a buscarlo en el Classroom, por ejemplo. No sé si logramos responder la pregunta, Karen. Sí, gracias. Ya, entonces vamos a crear esta tarea, ¿sí? Y vamos a crearla para poder asignársela a cada uno de los estudiantes que están en la lista, que ojo, van a ser ustedes, ¿no? Porque esta es nuestro classroom del taller, ¿sí? Entonces vamos a crear esta tarea, ¿ya? Ah, les va a llegar una notificación. sí, pero perdón, porque yo aquí había puesto al inicio 24 puntos, pero yo hice la rúbrica y en total teníamos 12, así que menos mal lo recordé para modificarlo ahí también. Entonces, creo la tarea con todas las modificaciones, asignando tarea aparece en la pantalla y en nuestro trabajo en clases vamos a ver que asignamos a 19 estudiantes esta tarea, ¿sí? Con la rúbrica asociada. Ahora, ¿cómo ve esto el estudiante? Veamos pongámonos en modo estudiante. Entonces yo aquí soy un estudiante que tengo demasiado spam. Y no puedo abrir mi tarea. Entonces, a ver, voy a intentar ir a mi Classroom. Yo creo que no se cargó el mail porque me mandan muchos mails. Y voy a poner aquí tareas pendientes. A ver, tengo una tarea pendiente. Sí, tengo el ensayo final de lengua y literatura que acaba de asignar la profesora. Entonces yo como estudiante abro esta tarea y me va a enviar a esta pantalla, ¿sí? Vamos, cuando esté listo para enviar todos los archivos de esta tarea, ahí recién hay que entregarla. Ese es el mensaje que le aparece a cada estudiante, ¿ya? Y bueno, yo como estudiante voy a poder observar cada vez que haga clic en estas flechitas, ¿sí? Voy a poder observar lo que la profesora acaba de realizar, ¿sí? Ah, mira, van a evaluar la estructura argumentativa y estos van a ser los criterios. Ahora, es importante que sepamos cómo hacer esto, porque quizás al inicio hay que explicar la primera vez que hagamos una rúbrica y se la presentemos a los estudiantes, quizás hay que explicarla por primera vez, ¿sí? Después los estudiantes van a ir acostumbrándose a nuestras rúbricas y quizás van a poder revisarlos solos, ¿ya? Entonces, y además de eso, podemos ver como un resumen, no sé si se alcanzan a apreciar como unos rectángulos en grises, ya. Ahora, yo voy a hacer como estudiante
voy a hacer como que envié una tarea, ¿ya? Entonces voy a poner aquí agregar, ¿sí? Recordemos que el estudiante para añadir una respuesta podría aquí añadir o crear algún documento, ¿ya? Y subirlo, adjuntarlo, ¿ok? Pero lo importante es que cuando el estudiante termine la tarea y me la quiere enviar a mí como profesora, tiene que poner el botón entregar, ¿ya? Entonces, aquí se envió el archivo adjunto, ¿ya? Y voy a volver a retomar eso. Este es el archivo adjunto que se creó para mí como una copia, ¿ya? Y para todos mis compañeros. Entonces lo puedo abrir aquí, puedo crear aquí mismo el ensayo, ¿cierto? Con el documento de Google, ¿sí? Puedo generar aquí mismo, en este mismo documento, el ensayo. Luego puedo descargarlo o tan solo cerrarlo al modificar, ¿sí? Y no olvidarme de poner entregar, ¿ya? Ya. Ahora ya estoy lista como estudiante para entregar la tarea que me asignó la profesora, ¿sí? Y hasta ahí al menos llego como estudiante para la entrega, ¿sí? Bien, entonces ahora voy a abrir mi zona de profesora, que está aquí en rojo, ¿sí? Y si nos damos cuenta, en el trabajo en clases, se ha marcado una persona que ha presentado la tarea. ¿Mm? Porque mi estudiante Catherine Martínez acaba de entregar la tarea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la podemos evaluar? Sí. Vuelvo atrás, puedo hacer clic en todos los estudiantes que han presentado la tarea, ¿sí? Luego voy a abrir esta tarea para poder evaluarla, ¿ok? Y aquí me aparece en el lado derecho la rúbrica asociada. ¿Mm? Si yo hago clic y vuelvo atrás, si hago clic en este icono del cuadradito con la flechita, entonces se va a abrir una nueva pestaña en mi navegador en donde yo voy a poder ir a ver solamente la rúbrica, ¿ya? Ahora, para poder editarla como profesora, entonces lo puedo hacer desde este mismo lugar, ¿sí? A través que voy revisando este ensayo que me entregó la estudiante, voy a poder ir generando, solo marcando en el recuadro del nivel al que yo estimé que está evaluado este ensayo final que me envió la estudiante, ¿sí? Si no recuerdo cuáles son las descripciones, entonces hago clic en esta flechita y se abrirá cada una de las descripciones para yo tener la confianza de que sí, está en este nivel, en el nivel emergente, el trabajo que me acaba de enviar mi estudiante. Y así lo voy a poder hacer con cada uno de los criterios que ideamos o hicimos en nuestra rúbrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está efectivo, sigo bajando, y la organización, por ejemplo, podría poner un no todavía. ¿Mm? Además de eso, puedo hacer el cálculo de inmediato de la calificación porque en esta zona se calcula automáticamente cuántos puntos obtuvo a través de la rúbrica de los totales, ¿sí? Con mi escala de nota, entonces, yo podría aquí poner, querida estudiante, su calificación fue, y pongo la calificación otorgada. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso debe ser como un 4. 4.1. Ok, y cuando pongo publicar, entonces al estudiante va a poder entregar o va a poder observar mi entrega, ¿ya? Aquí en esta zona de abajo donde dice publicar mi comentario, ¿sí? De la calificación.
Y para yo devolver esta rúbrica y que el estudiante pueda visualizar cuál fue el nivel otorgado en cada uno de los criterios, entonces debo asignar la devolución. ¿Okay? Puedo devolver esta entrega o puedo hacer varias entregas si otros estudiantes me han entregado, haciendo clic en las flechitas para la derecha o la izquierda, ir evaluando cada uno de los trabajos que me han entregado. ¿Ok? Como yo tengo solo uno hasta el momento, entonces si aprieto clic hacia el lado, esta estudiante todavía no me entrega. ¿Sí? Entonces ahora voy a poner devolver. Y mi estudiante va a poder observar la evaluación otorgada. No sé si se dieron cuenta de este cambio. No sé si se logró visualizar. ¿Sí? Ojo, la rúbrica a mí me entrega un puntaje, ¿sí? No me entrega una calificación. Entonces, y sí, sé que eso sucede, ¿cierto? Pero por eso es que es importante, hice hincapié en agregar este comentario, porque este sí que no lo vamos a poder borrar. ¿Sí? Sí. Y al menos En en ese esta fecha y en esta hora vamos a poder, Katy. Sí, solo decir que a lo mejor en ese sentido eh, hay que considerar cuál es el objetivo de la evaluación. Si queremos que tenga una retroalimentación, queremos con qué fin estamos entregando la nota. El estudiante tiene la nota, la calificación, pero puede hacer algo después. Ahora, si no puede, me parece ahí el comentario, como dice Katy, queda justo, independiente que a lo mejor el estudiante me la vuelva a entregar, como ya arreglé mis errores, quizás vi la pauta y claro, mi estructura argumentativa, pucha, era emergente, entonces voy a arreglarlo, igual la nota ya está. So, yo también podría decidir eso como docente, decir, qué bueno que lo arreglaste, sin embargo, la modificación es parte de un proceso más formativo porque la nota ya fue asignada. Ahora igual, yo creo que a lo mejor pensando en lo que comentó justo la profesora, también es interesante darse una vuelta de qué ocurre con la nota, de qué ocurre con la calificación, ¿ya? Porque no me parece, bueno, ahí depende del foco de la evaluación, pero no es malo que los chiquillos puedan corregir su trabajo, volver a mandarlo y ver, chuta, me equivoqué en esto, entonces lo vuelvo a enviar y quizás lo puedo volver a calificar, quizás no con la misma escala, no con la misma nota, quizás la modificación va a agregar un par de décimas, por ejemplo. Eh, va a depender del objetivo de la evaluación, pero como justo aquí Katy dijo, yo creo que lo importante es dejar el comentario de la Sí, nota, porque así ese ya está. Ya, retomando un poco lo que mencionaba la profesora con respecto a la retroalimentación, indicar que las rúbricas están dispuestas para trabajos que son por medio de un proceso, ¿sí? Eh, a un estudiante aquí le vamos a pedir que realice o cree o genere un ensayo de lengua y literatura, ¿no? Pero esto fue generado a través de las clases sistemáticas y en cuanto a procesos. ¿Sí? En cada clase hicimos algo para llegar luego, para poder que el estudiante genere finalmente este ensayo. ¿Sí? Eh, y entonces la rúbrica nos sirve para evaluar este trabajo final. ¿Sí? Pero que detrás de eso hay un proceso. Y tal como decía la profesora, es importante que en el proceso podamos retroalimentar, ¿sí? Para que no tengamos tanta dificultad y tan malas calificaciones aquí justo en este trabajo final, ¿ya? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque pensando en los otros tipos de evaluación que Katy nos mostró, ¿ya? Podemos generar, por ejemplo, una, a ver, voy a presentar el PPT aquí. Entonces podemos, por ejemplo, en este proceso, ¿sí?
realizar escalas de apreciación, ¿ya? O listas de cotejo para, así como para unir estos subcriterios, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros en nuestro primer criterio del ensayo fue una estructura argumentativa, ¿sí? En donde tienen que presentar una tesis y defenderla con 3 argumentos en nuestro máximo nivel, ¿cierto? Eso es lo que pretendo que el estudiante haga, ¿ya? Entonces puedo generar a través de esta misma rúbrica, ¿sí? O sea, de esta misma generación de rúbrica, y voy a volver a mi Classroom. Presiono ahí, por ejemplo, en el trabajo en clase, en nuestro mismo, por ejemplo, ensayo final voy a generar otra tarea, en el recurso de evaluación, voy a generar otra tarea, y aquí, por ejemplo, le voy a asignar el... me perdí. Esta, voy a poner, por ejemplo, estructura argumentativa. Ay. ¿Sí? Entonces, esto pensando que va a ser la clase en donde el estudiante tiene que realizar la tesis y ir generando y abordando y poder profundizar en esta argumentación para defender esta tesis que elaborar, ¿ya? Entonces aquí, en vez de usar esta zona de rúbrica como lo que acabamos de hacer ahora, con cada uno de los niveles con una descripción, podemos generar también una tabla de cotejo, ¿sí? O una escala de apreciación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos poner que en este criterio de escala de apreciación, podemos poner, por ejemplo, estructura argumentativa o, perdón, tesis, ¿sí? Y como es una escala de apreciación, solamente nos va a ser fácil evaluar eso porque existe o no existe, ya casi, existe, está súper logrado la tesis, está más o menos logrado, no, realmente no lo logra, ¿sí? Entonces podría, por ejemplo, asignar y hacer una evaluación de alguna manera sumativa, pero de este proceso, ¿no? Antes de llegar a esta rúbrica final. Entonces voy a otorgar, por ejemplo, no, ahí 2, 1 y 0. Uy, ya. Ahí 2, 1 y 0. Y por ejemplo en el primer nivel poner logrado. En el segundo nivel casi logrado. Medianamente logrado, claro. Medianamente logrado. Y en el último nivel no logrado. Y la diferencia con la rúbrica es que no le voy a asignar ninguna descripción, ¿sí? Porque solamente esta escala me va a permitir decir, ya, en esta clase, en donde tenían que escribir la tesis, entonces lo hicieron súper bien, todavía hay cosas que corregir y voy a hacer esa retro, ¿cierto? O no, realmente está no logrado y tienen que volver a reevaluar la tesis que estaban diseñando. ¿Sí? Entonces podemos Bueno, utilizar este mismo recurso para hacer una lista, una escala de cotejo. bien, ya estamos en la hora. Nos pasamos un poquito por respetar el tiempo Sí, de perdón. nuestros colegas. Ya, pero terminamos. Sí, por Sí, supuesto. ahí esperamos que, creemos nosotras que el recurso de las rúbricas, las listas de cotejo en general, desde el Classroom pueden ser un buen recurso considerando que ustedes están trabajando harto con el Classroom y se puede entonces devolver, revisar todo y después devolver toda junta para no estar haciéndolo uno por uno. Está la calificación ahí mismo en el Classroom, puede servir como una evidencia y un trabajo ahí de proceso, también podría ser construida
en conjunto con las y los estudiantes, así que esperamos que esta instancia les haya sido provechosa también para poder conversar sobre las prácticas que estamos teniendo en el concepto de evaluación. Aquí alguien pone en el WhatsApp, aquí en el chat, dice, y transparentar para el estudiante mucho más su evaluación y los criterios a considerar. Claro, porque al final el estudiante vio el criterio que seleccionamos, pusimos cuál elegimos, así que si tienen dudas, consultas con este tema y con los otros que hemos abordado en el taller, no duden en escribirnos, ahí está nuestro correo, está también entonces nuestro Instagram, nuestro Facebook, y nuestro Classroom, donde vamos a ir dejando todo el material. Sí. ¿Ya?